y tenemos que desarrollar estos dos tópicos importantes. Pero como docente que es uno, indudablemente, frente a esta pandemia que ha resultado tan devastadora, académicamente me refiero, por un lado, para las clases presenciales, pero por otro lado ha sido un desafío muy importante para la famosa transformación digital, ¿no? Entonces, tenemos que hacerle como docente una visión holística, o sea, una visión integral de todo el avance que está desarrollándose hasta este momento, ¿no? Por eso vamos a tener una especie de tres clases en simultáneo, ¿no? La primera, una orientación sobre cómo está el mundo en este momento, la segunda sobre el centro quirúrgico y la tercera en sí ya sobre instrumental, ¿ya? Entonces, comenzamos, dale a la primera. Como ven, su maestro, por si acaso, si hay alguien que no tiene religiosidad, es ateo o comparte otro tipo de religiones, encantado de aceptarlo, ¿no? Pero particularmente con todos mis años de investigación que tengo, que son casi 50 años, indudablemente mi fe no se ha perdido, ¿no? Y es por eso de que tengo que rendir homenaje al hombre que marcó la diferencia en la historia entre antes de él y después de él, ¿no? Y aquí lo interesante que colocamos es el hecho de cómo una simple oración tiene tanto poder, ¿no? Amar a Dios por sobre todas las cosas y la razón de ser del médico, ama al prójimo como a ti mismo. La siguiente, por favor. Estás viendo que en la parte baja, ¿no? Dice, si os he hablado de cosas terrenales y no me habéis creído, ¿cómo me vais a creer si hablo de las cosas del cielo? ¿Ya? Bueno, esta imagen lo que trata de mostrar es que hace 22 años, cuando se inicia el siglo XXI, en realidad eran pocos los tópicos que se estaban en ese momento analizando en mayor intensidad, y eso es como se veía en una pantalla. A diferencia a como está ahora, 22 años después y con pandemia. La siguiente, por favor. Como ven, se ha llenado de información y ha aparecido algo adicional, algo que se llama la supremacía cuántica. Estamos hablando del quantum, ¿no? Y lo fascinante es que cuando hablamos de Internet, que es lo que estamos haciendo en ese momento, estamos hablando, por así decir, de una velocidad de 100 o de 1000. Cuando hablas tú de cuántico, estás hablando de velocidad de millones, ¿ya? Y el tamaño, lógicamente, es también mucho más infinitesimal. Pero ya estás hablando no solamente de computación e Internet cuántica, sino también estás hablando de inteligencia artificial, pero ya cuántica. Y están avanzando ellos en finanzas y en química cuántica. Ese es parte de ese desarrollo tan explosivo. Y no solamente eso, sino cuando hablas de retransferia dirigida y entidad biológica extraterrestre, ¿no? Es otro avance que existe en ese momento. Poco a poco se va avanzando. La siguiente, por favor. Y, y como les digo, la presencia de esta situación que es el coronavirus, ¿no? Ha permitido un desarrollo indudablemente brutal, ¿no? Ahora, si es que te da el COVID, ¿no? Después de tu cuarta vacuna, en realidad es como un resfrío más, ¿no? Te lo digo porque yo lo estoy viendo todos los días. Ya yo soy el que chequea a los trabajadores de esta gran institución, ¿no? Y veo pues de que vienen con 4 vacunas y 4 veces les ha dado el COVID, ¿no? Y están como si nada, ¿no? Cuando con el primero, antes de que ocurran las vacunas, agarrabas, te daba el COVID y acababas en cuidados intensivos, ¿no? Intubado y con traqueotomía y toda la vaina, ¿ya? En cambio ahora no es así. La siguiente, por favor. Entonces, pero existe todavía y va a estar por un buen rato. Simplemente para mostrarles que ya desde hace 10 años estamos trabajando junto con mi otro socio, que es Nicolás Kusunoki,
Como ven, acá figura en la diploma, acá figura también. Él era alcalde de Comas en ese momento y presidente de la Mancomunidad Municipal Lima Norte. Ahora él es gestor de eventos, de proyectos internacionales. La siguiente, por favor. Y aquí están algunas imágenes de lo que mi equipo conseguía, ¿no? Y él por su lado se desarrollaba, ¿no? Porque yo avanzaba firmando un convenio específico con el INEM y él avanzaba en lo que vamos a ver, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es parte, como les digo, de la figura holística, integral de cómo va avanzando el mundo y también no estamos tan apartados de ello. La siguiente, por favor. Esto ya lo van a ver en detalle cuando revisen las biografías, ¿no? El año pasado, bueno, el Yongki Kim es el representante del CEO surcoreano que estaba encargado de la construcción de un hospital de San Marcos, ¿no? Y las imágenes que han visto antes, tanto para Vizcarra como para Sagasti, ¿no? Están en relación a esto, a la construcción del hospital para San Marcos. Pero él tenía una insuficiencia renal terminal, necesitaba hemodiálisis y entonces yo estuve en Estados Unidos el año pasado, fui a ver la posibilidad de tener fondos no reembolsables para un proyecto en San Juan del Lurigancho. Y como Biden dio la orden de que teníamos que estar en cuarentena una semana, pero en la familia, no en un hotel, tuve la oportunidad de hacer una evaluación sobre los lugares factibles para que Kim se haga su trasplante de riñón. El inconveniente era que tenían que esperar 3 años, ¿no? Él llamó a su hermana que estaba en Austria, se la llevó a Corea del Sur, se hizo el trasplante y resucitó como un nuevo hombre, ¿no? Y dentro de esa alegría, indudablemente solicitó previa a su visita, ¿no? Que se actualicen los costos de construcción de hospitales y edificios públicos en Perú, ¿no? En el equipo tenemos un experto en eso, ¿no? Quien lo hizo de inmediato, ¿no? Y actualizó. Pero nosotros le pedimos que no sea solamente para San Marcos, sino también sea para el INEM y de repente también que lo haga para el Hospital de San Juan del Lurigancho. La siguiente, por favor. Y como ven, en noviembre envió el proyecto completo, ¿no? De construcción del hospital. Pero por el área que le habían dado solamente era para 500 camas, ¿no? Con lo último en tecnología que le iba a dar Samsung, ¿no? Y que estaba totalmente financiado por el apoyo que iba a dar el Banco Interamericano de Desarrollo. La siguiente, por favor. Este es el ambiente, ¿no? Para el Hospital de San Marcos. 11 pisos, 4 sótanos. Este es el lugar donde, al lado del Estadio Nacional, donde no sé dónde se presenta Daddy Yankee, en el Estadio Nacional, creo, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. El costo total para estas 500 camas sería de $250,000. La siguiente. Nosotros tenemos todo el trabajo en febrero. Recién pudo llegar la delegación surcoreana, ¿no? Y lógicamente logramos empoderarnos porque nosotros no los conocíamos y logramos demostrarles que tengan la confianza suficiente y la credibilidad con el equipo que somos de eHealth. La siguiente, por favor. Fruto de esto fue que se consiguió, ¿no? Fondos, que en este caso ya son $315 millones para el nuevo hospital INEM y para el nuevo hospital de alta complejidad de San Juan de Lurigancho. Desgraciadamente, estos tres, la siguiente, por favor, modelos se han venido, estuvimos con el ministro Ceballos y con el ministro Lahuita Racimada Condori, ¿no? Las imágenes son para que vean que estábamos ahí. La siguiente, por favor. Haciendo el esfuerzo suficiente para, lógicamente, construir los hospitales. Y esto es lo que en mayo hicimos esta ayuda a memoria, en la cual el Banco Interamericano, la empresa Joel, Corea, nuestro equipo y la República nuestra
se le hacía una ayuda de memoria para la construcción de estos 3 hospitales. La siguiente, por favor. Eso es lo antiguo. Pero ¿qué es lo que hay ahora? Que también tenemos que estar habilitados, ¿no? Entonces vemos pues de que la Católica, la semana pasada, no, el viernes 21, ¿no? Va a hablar sobre transformación digital en los negocios y vuelve la Feria Científica del Perú. Entonces, todo eso es lo que ustedes tienen que ir avanzando en sus conocimientos. La siguiente, por favor. Hay mucho, mucho que mostrar, ¿no? Esto es lo actual, ¿no? La clase del 2022 del Simon Business School, ¿no? De Cox School, y sobre la CDC, lo último que hay este es de octubre 14 de la semana pasada, ¿no? En relación al coronavirus y todo tipo de actividades adicionales. La siguiente, por favor. Lógicamente, hay actividades que se están desarrollando, ¿no? Esta semana se está desarrollando el Congreso Clínico del Colegio Americano de Cirujanos. Esta es la nueva jefa. La siguiente, por favor. Pero no solamente hay del Colegio Americano, sino también la Asociación Médica Americana. Está adelantándose 2023, simposio anual, 2023, galería de libros que se pueden vender. La siguiente, por favor. Como ven, ustedes tienen que estar actualizados permanentemente. Han elegido una carrera en la cual están jodidos, disculpen la expresión, ¿no? Y ni siquiera uno es dueño de esta parte. Miren, ayer estaba revisando para la clase de hoy y veo de que como si estuviéramos con servicios de inteligencia, me han sacado, pero hasta, menos mal que lo último no ha salido, ¿no? Ya, pero han sacado todo de donde estaba. Cuando ustedes vayan a sacar su visa para Estados Unidos, los van a hacer llenar como 10 papeles vía virtual, y después al final van a encontrar en la última página su carita de Google, ¿no? Y ustedes entran ahí y van a ver todo su historial, todo su WhatsApp, todas sus llamadas telefónicas, todos los trabajos que han presentado, etcétera, etcétera. Como parte de ese servicio de inteligencia que ellos tienen que tener, ¿no? La siguiente, por favor. Si hay alguna pregunta, por favor, de inmediato háganla, porque estamos corriendo un poquito, ¿no? Entonces, el objetivo de estos esfuerzos que estamos haciendo, ¿no? Es competir como institución del Estado con el sector privado empresarial, ¿no? Para ayudar a la clase más vulnerable, más desprotegida y más necesitada. Pero además, impulsar el desarrollo explosivo de la ciencia, la tecnología, la investigación y la medicina peruana, más al año de 2033, o sea, 11 años más adelante. La siguiente, por favor. Y como fruto de ello, como ven, en mayo, el jefe mundial de esta empresa, Joyle Engineering and Architects, ¿no? Nos faculta a continuar con estas labores. Aquí está la carta de poder, ¿no? Y aquí está su profesor abajito, ¿no? Como parte de este núcleo duro. La siguiente, por favor. O sea, no tienen que dormirse. Y ahora que estoy en este instituto, como ven, ya se sacó la credencial para crear el nuevo Instituto de Ciencias Neurológicas. El costo de 315 millones de dólares. También con lo último en tecnología. La siguiente, por favor. Como van a ver, ven, un hospital de 1000 camas, 300 para clínica y 700 camas para atención social. El CIS, Salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿dónde está lo interesante? Que se va a tener que seleccionar cientos de médicos de todas las especialidades, paramédicos de todas las especialidades y administrativos de todas las especialidades, jóvenes, así como ustedes, y competentes, que durante la construcción del hospital, que deben ser 2 años y medio a 3 años, sean enviados con becas del Estado peruano a países desarrollados para que se capaciten en esta nueva forma de hacer medicina y que al retornar del Perú dirijan este nuevo Instituto de Ciencias Neurológicas. Lo ideal hubiera sido que también vayan por San Marcos y también vayan por el ENEN, pero ellos han esperado seguir perteneciendo a Oncosalud
Y San Marcos, como no le han hablado a la rectora de Coimas, está en un silencio sepulcral. La siguiente, por favor. ¿Ven? Y esto es lo que se está avanzando, ¿no? Ya no es servicio, sino ahora es un departamento de neurooncología, ¿no? Y estas son algunas de las actividades que su maestro, con anuencia del jefe institucional, va a desarrollar. La siguiente, por favor. Esta hora, yo termino mis actividades a las 2:30 y de inmediato paso a la alta dirección, ¿no? Para respaldar los esfuerzos, todo lo que están viendo, ¿no? Esto es simplemente para recordarles, ¿no? Yo ya tengo 31 años en el Colegio Americano de Cirujanos, la siguiente, y 28 años en la Asociación Médica Americana, ¿ya? Entonces, todo esto es parte de ese background necesario y que ustedes tienen que superar. La siguiente, por favor. Porque ahora todo depende del esfuerzo y de su competitividad. La siguiente, por favor. Este es el equipo, ¿no? El equipo multidisciplinario de expertos en salud y educación. 3 hombres, uno era ministro, otro era un prominente abogado que podía ejercer en Estados Unidos y en Perú y en España. Él era ciudadano americano, pero era piurano. Y el decano del Colegio de Economistas, los 3 eran miembros del equipo y los 3 hombres se han muerto. Pero hemos tenido suerte de reemplazarlos por 3 mujeres, ¿no? Y las 3 muy brillantes. Esta doctora es abogado, puede ejercer en España y acá en Perú, porque ha hecho su maestría y doctorado en España. Esta señorita, esta doctora Silvana Flores, ha sido galardonada hace menos de 2 semanas en Corea del Sur, con medallas de oro, plata, cobre, de todo, ¿no? Y esta niña es la que es la creadora y directora de la Clínica de Emprendedores de San Marcos y fue jefa de selección de personal, de funcionarios del Banco de Crédito. La siguiente, por favor. Como ven, tienen que tener un equipo fuerte, poderoso. ¿Alguna pregunta, por favor? Ya pasamos la primera parte de la visión holística del desarrollo, cómo está la medicina, la ciencia, la tecnología, y falta un montón de cosas por colocarles, ¿no? Pero ya nos pasaríamos pues hasta las 8 de la noche, ¿ya? Y eso no es justo ni para ustedes ni para mí. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Manancanchu Caranchu? Ya. Entonces, centro quirúrgico. Cuando ustedes... Doctor, hay una pregunta. Ya, dime. Ya. Sí, ya. No te copio. Jan no está hablando, pero levantó la mano y ha escrito en el chat cómo fue parte del Colegio Americano de Cirujanos. Ah, ya. Ustedes ingresan a la página del American College of Surgeons, ¿no? Y ahí van a ver todos los requisitos que se necesitan. Hay diferentes categorías, desde estudiante, desde residente, desde asistente, ¿ya? Entonces, ahí van a tener toda la información, tanto en el Colegio Americano como en la Asociación Médica Americana, ¿ya? Ahí vas a tener toda la información que necesitas. Acá nos demoraríamos bastante, ¿ya? Pero dentro de ellos, o sea, tienes que hacer investigación, porque allá es un jurado extranjero, un jurado gringo el que te evalúa, en los 2 lados, ¿no? Para que vean qué fregado es. De los casi 100,000 médicos peruanos, solamente 400 somos reconocidos como miembros del Colegio Americano. Y de los casi 100,000 médicos, solamente 7 somos reconocidos como miembros de la Asociación Médica Americana. Entonces, como ven, pues, es bastante duro lo que hay que hacer, ¿no? Yo no les he puesto ahí, ¿no? Pero yo tuve la suerte de ser seleccionado. Primero, yo gané el premio Hipólito Unanue en el año 80. Se imaginan, ustedes ni habían nacido, ni siquiera existían en el polvorín.
¿ya? Después gané a nivel sudamericano un fellow, no en cirugía, sino en oncología médica, en la Universidad de Seattle, en el Fred Hutchinson de oncología. Y desgraciadamente, como yo estaba trabajando en una empresa minera en Sao del Perú, en el puerto de Hilo, donde no había ni central telefónica, lógicamente la comunicación llegó muy tarde al colegio al American College, al American Cancer Society, y cuando llegué a Seattle, ¿no? Me dijeron, si tienes dinero suficiente para pagar tu mensualidad, perfecto, nosotros te damos todo el resto. Pero yo recién había salido de médico especialista en el año 82 y el 83 es que gané esa beca, ¿no? Entonces, y además tenía ya 3 hijos. Entonces, no, lógicamente tuve que regresarme. ¿Cuál es lo anecdótico? Que Donald Thomas, que era el que me había seleccionado, 7 años después ganó el premio Nobel en Medicina. ¿Se imaginan lo que nos perdimos? Entonces, 3 años después, me seleccionaron para un fellow visitante en la Universidad de Pittsburgh, con otro candidato a premio Nobel, 2 premios Nobel, desgraciadamente a él no le dieron, ¿no? Pero él es el fulano que ha desarrollado todo tipo de trasplantes, ¿no? Y lo principal, los inmunosupresores. La ciclosporina es uno de sus avances más importantes, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta que hizo el colega, ¿no? Lógicamente, todo lo vas a encontrar en Internet. Así como encuentras ahora cualquier cosa, ¿no? Se encuentra en Internet, en la página específica. Espero haber solucionado tu duda. Bueno, cuando visiten hospitales, ustedes van a ver un lugar que es como el templo de un hospital, ¿no? Porque es el lugar donde se realizan las operaciones electivas. Pero existe otro ambiente, ¿no? Donde se realizan las operaciones de emergencia. Las dos tienen la misma finalidad, atender a la persona que tiene alguna dificultad, ¿no? Quirúrgica. Entonces, lo que vamos a mostrar, perdón, se está secando la garganta. Hay que tomar un poquito, aunque sea de Coca-Cola. ¿Ya? El centro quirúrgico, como les digo, es un ambiente, ¿no? Que incluye muchas estructuras, ¿no? Como es la sala de operaciones o quirófanos, la sala de preanestesia, el área de procedimientos, una unidad de recuperación posanestésica, una área de preparación preanestésica, una central de esterilización y muchas otras situaciones como son baños, vestidores, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Entonces, los quirófanos tienen unas características especiales y ahora más todavía. Como ven, estos quirófanos que están acá, si bien es cierto, no es de cirugía convencional, sino de cirugía laparoscópica, están viendo que todo se ha modificado. Desde las luces cialísticas, que son luces LED de alta potencia, como la ubicación de pantalla de televisión, la misma mesa de operaciones, ¿no? O sea, cada especialidad tiene su lugar, ¿no? ¿Y qué incluye? Una área rígida o restringida y un área así que donde no se puede ingresar así nomás, sino es mediante lavado, mediante una vestidura adecuada, una vestimenta, gorro, etcétera, etcétera, como ahora en los hospitales, por esta presencia del coronavirus, tienen que vestirse. Ustedes van a ir a cualquier sala y van a encontrar personal médico, paramédico, técnico, que tiene que usar gorros, protectores nasales, o sea, bozales, y ropa, vestimenta y guantes, ¿no?
y zapatos también para entrar. No se ingresa a esos sitios, ¿no? Así descalzo, por así decirlo, ¿no? Entonces, una sala de operaciones es la expresión mayor de todo este fenómeno que ha provocado el coronavirus. ¿Ya? Y aquí están viendo un quirófano de 3 salas de operaciones que tiene su propia disposición, su propia forma de ingreso. La siguiente, por favor. ¿Quién es en el centro quirúrgico el responsable, ¿no? Del equipo quirúrgico, o sea, de la persona, del equipo que va a operar a determinado paciente? El cirujano, indudablemente, ¿no? Entonces, de ustedes, algunos irán a ser cirujanos, ¿no? Pero requiere un entrenamiento bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte, de muchos años, y no se pierde la actitud solamente con el entrenamiento, ¿no? Tienen que estar leyendo permanentemente, tienen que estarse entrenando, tienen que viajar a otros países a ver cómo están desarrollándose por allá, ¿no? Entonces, y ustedes ven que el conocimiento que antes si solamente podíamos lograrlo, ¿no? Con el apoyo de nuestros padres, si es que tenían recursos suficientes, ahora no, no es necesario, ¿no? Basta el cerebro, ¿no? El esfuerzo que hagan ustedes con su cerebro es lo que les va a permitir obtener becas, poderse ir a determinados lugares y poder competir, ¿no? En igualdad de condiciones con estas personas que en mi tiempo, lógicamente, no era así, ¿no? Y el cirujano en un centro quirúrgico, indudablemente, es el responsable y el director de orquesta del equipo, ¿ya? Es la primera autoridad y un cirujano debe tener conocimientos, habilidades y juicio necesario para realizar con éxito una operación, ¿no? Y dar las órdenes con voz clara, alta no tanto de repente, ¿no? Pero sí clara, para que se aprenda, ¿no? La siguiente, por favor. Y es un trabajo en equipo, como todo en la vida, ¿ya? Entonces, aquí ven, por ejemplo, este es un hospital de nivel 2 solamente, no es de alta complejidad, y ustedes ven que la mesa, ¿no? Tiene una ubicación y aquí está, acá la intervención quirúrgica que van a hacer es una apendicectomía, ¿no? Y por eso es que están colocando una barra para aislar la parte de abajo de la parte donde va a estar colocada el anestesiólogo. Y acá ven la siguiente, por favor. A la enfermera, ¿no? En este caso, en estos hospitales, porque en otros hospitales son ustedes los que tienen que hacer la limpieza, ¿no? Es parte del entrenamiento, de su interés, ¿ya? No aceleres tan rápido, por favor, ¿ya? Y esta es la parte, primero ha entrado la enfermera, ¿no? Sigue, por favor. Aquí está la anestesióloga, la enfermera, el paciente, que como ven que está acomodado, ¿no? Primero ingresa la enfermera a equipar la mesa. Después ingresa el cirujano perfectamente vestido y se completa con este mandilón grande, la colocación de guantes, ¿no? Y procede a efectuar la nueva limpieza, ¿no? Del paciente. O sea, le ha hecho la limpieza quirúrgica la enfermera y el cirujano viene y completa esta limpieza, el aseo quirúrgico necesario. Miren que está todo calatayú. La siguiente, por favor. Y después viene la colocación de los campos, ¿ya? En donde solamente lo que vas a ver es la parte donde está la herida por donde vas a hacer la intervención quirúrgica. La siguiente, por favor. Entonces, todos estos pequeños detalles que ustedes están viendo acá, que parecen no trascendentes, para el paciente son muy importantes. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que una niña de 13, 14, 15 años o una señorita de 18 se ha desnudado así en algún momento de su vida frente a tantas personas? No, entonces genera una crisis emocional que van a tener que
en alguna forma ayudar a controlarla, ¿no? Como ven, ya ahí está anestesiada completamente, se está haciendo el trabajo que se necesita, ¿no? Y se termina, ¿no? En la forma adecuada, más adecuada. Aquí está el cauterio, el material con el que se está trabajando. La siguiente, por favor. Y, por ejemplo, vamos a ver algunos tipos de operaciones que corresponde a un nivel mayor, un nivel de instituto especializado. ¿Ven? Aquí esta señora ha tenido una operación de cáncer de mama, se le ha extirpado su tumor y se le ha colocado en la misma operación, se le ha hecho un reimplante de mama, ¿no? Ahí ustedes no pueden diferenciar cuál es el lado donde ha sido colocada la mama. La siguiente, por favor. ¿Y de dónde se saca? ¿Ven? Del músculo dorsal ancho, la disección de axila, y en ese lado está el tumor. Ya, se extirpa el tumor, aquí está, ya, y ven, acá está el tumor, y este dorsal ancho por debajo de todas estas estructuras se recoloca en la parte anterior. Y al final lo que queda es una sutura dorsal, una sutura axilar, y lo que hay que hacer para pegar este colgajo que ha sido rotado. La siguiente, por favor. Y la ven a la señora, ¿no? Después de la operación, con su hemosup, cómo va quedando el seno. Es mucho más grande que su seno normal. ¿Y de dónde salió? ¿De dónde se hinchó eso? Porque se le hizo una liposucción abdominal, ¿no? Y esa grasa de la liposucción abdominal fue la que se inyectó tanto en el músculo dorsal ancho que está acá, como en las raíces y el resto del tejido subcutáneo. Por eso es que se ve en esa forma. La siguiente, por favor. Ya una cosa un poquito más detallada es la que ven acá, ¿no? La paciente tiene un cáncer en esta mama, ¿no? Tiene por suerte suficiente grasita la que se va a hacer la liposucción, y de la parte posterior es donde se va a sacar una porción de dorsal ancho con piel y todo, y se le va a introducir, como ven ahí, por ese túnel, ¿no? Para colocarlo en la zona de la extirpación del tumor. Y aquí está el área de la disección axilar. La siguiente, por favor. Como ven, esas son cirugías enormes, ¿no? Y aquí está la rotación de colgajo, aquí tienen al cirujano plástico, aquí tienen el docente, ¿no? El tumor que se ha extraído, esta es la parte mía, ¿no? Acá es la parte en la cual va a procederse a insertar. Acá está la operación terminada, ¿no? La incisión axilar cerrada, la rotación del colgajo, el hemosup, para que no se vaya a coleccionar nada de suero, ni sangre, ni nada, y en la parte posterior, que malograría toda la intervención. La siguiente, por favor. Y ustedes ven a la paciente que lo único que queda es una rayita del dorsal, una rayita de la disección axilar y las rayitas de la rotación de colgajo. Y ese seno es mucho más grande que su seno normal. Ahora, lógicamente se va a reducir casi al mismo tamaño que el seno que normalmente tiene. La siguiente, por favor. Otro tipo de operaciones. Esta iba a tener una cosa pues brutal, ¿no? Tiene dos cánceres diferentes en el seno, se le tenía que hacer una mastectomía amplia y hacerle una rotación, pero ya de aquí cerca no salía, era demasiado pequeño, ¿no? Se le tiene que hacer una dermolipectomía y un desplazamiento a través del músculo del epigástrico, ¿no? Se le suelta, así como han visto allá, y esto por debajo se desplaza y se coloca en este lugar que ha quedado una enorme lesión. La siguiente, por favor. Estos son estudiantes universitarios, en este caso una chica que tenía un hermoso busto, pero no era porque haya tenido solamente un hermoso busto, sino también tenía enormes tumores, enormes fibromas.
Y esta chica era ya mayor, ¿no? Y también tenía un enorme tumor, así como estos, pero para mala suerte de ella, dentro de la masa esta, sí se encontró cáncer. En ellas no. La siguiente, por favor. Y una chica adolescente, escolar, ¿no? Con unos fibromas, ¿no? Que parecía un colchón de papas. Lo interesante es que tanto en la cirugía anterior como en esta, queda sin cicatriz. ¿Por qué? Porque se aprovecha el límite de la areola para hacer la incisión y a través de ello sacar, extirpar estas tumoraciones, que son benignas, por suerte, ¿no? La siguiente, por favor. Van a encontrar a un muchacho bastante alto y que tiene un enorme tumor, ¿no? En el muslo, ¿no? Aquí está extirpada la tumoración, que sí ha tenido que hacer una resección losange para que pueda quedar una línea nada más. Y acá está el tumor volteado y una tomografía espiral multicorte, ¿no? Para poder evidenciar si es que existe un compromiso del hueso o de otras estructuras. La siguiente, por favor. Y esta es una nota importante que la hizo un genio como fue Albert Einstein. Dice, si buscas resultados distintos, no puedes hacer siempre lo mismo. La siguiente, por favor. Y aquí otra pequeña paralización antes de pasar al siguiente tema. ¿Alguna pregunta, por favor, de parte de ustedes en relación al centro quirúrgico? Hemos tratado de apretar lo más posible porque desgraciadamente nos han puesto durante esta semana, ¿no? En posgrado, un ciclo de lunes a viernes de capacitación en tecnología, ¿no? Y justo es a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, no podíamos comenzar tan tarde, ¿ya? Pero hay que escoger lo más selecto. Como le digo, nadie se acuerda a los que están en segundo lugar. Si decimos Neil Armstrong, todos saben que fue el primero en llegar a la Luna. Si decimos Einstein, ya saben quién inventó la bomba atómica, ¿no? Igual Chris Barnard, ¿no? Les hizo el avión a los americanos, ellos se entrenaban para su trasplante de corazón, ¿no? Pero por razones religiosas no se atrevían. Él fue, les aprendió la técnica, armó sus equipos, fue a Sudáfrica y les ganó. ¿Alguien se acuerda de Denton Poole, Michael DeBacke? Nadie. Pero si le dicen Barnard, lógicamente todos lo escuchan, ¿no? O Steve Jobs, ¿no? O Harry Truman. ¿Dónde está el valor de Harry Truman? Fue el presidente americano que ordenó que se lancen las bombas atómicas en Nagasaki e Hiroshima. ¿Ve? Ese es el valor de los primeros. ¿En qué puesto está la vía real? 22. La siguiente, por favor. Entonces, depende de ustedes. Igual, ¿es necesario estar completamente entero para poder ser el primero? No, acá tienen Stephen Hawking, ¿no? Un capo, ¿no? Y en relación a oncología, que es mi especialidad, tienes a Eduardo Cáceres, Andrés Olidoro, Mayer Saharia, ¿no? Tienes a Bolívar, San Martín, O'Higgins, y lo que hace pocos días se ha celebrado, Daniel Alcides Carrión, ¿no? O sea, él siendo estudiante de medicina, sin embargo, tuvo la valentía suficiente para ser el primero y que sea el héroe de la medicina peruana. La siguiente, por favor. Y aquí viene alguien importante. Cuando hablamos de supremacía cuántica, este señor es un físico peruano de la Católica que es profesor distinguido en España y fue contratado hace 2 años por el gobierno chino para que haga sin límites de gasto, ¿no? Y por eso es que lo ponen acá como profesor distinguido de la Universidad de Shanghái, ¿no? Él está en este momento en Europa, en la IQIM, ¿no? Lo que antes era la IBM, International Business Machine, ahora es la IQIM, o sea, la International Quantum Machine. Y él es el jefe, ¿ya?
Y es probablemente, al menos en mi humilde opinión, un candidato al premio Nobel en física para 2 o 3 años. La siguiente, por favor. Y él viene, ustedes le hablan de los cuties, ¿no? Es peruano, ¿ya? ¿Ven? El director de los cuties. La siguiente, por favor. Simplemente un recuerdo, ¿no? De lo que significa inteligencia artificial. Esto fue una película de hace como 30 años, ¿no? Y ahora es más actual, ¿no? Y ahora ya hay máquinas que ganan a los mejores, ¿no? A los mejores pensadores, ¿no? Y estamos hablando de máquinas comunes, o sea, ahora con la presencia de la inteligencia cuántica, esto va a desarrollarse muchísimo más, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. Un segundito, me disculpan. Disculpen. Este es un recuerdo, ¿no? De cómo era el inicio del siglo XXI y cómo ha ido avanzando, ¿no? La siguiente, por favor. Están que se duermen, creo, estos muchachos. Excelente. Ya. Terminando lo que les había mencionado, no, porque esto es desde el año 2017, la siguiente, por favor. O sea, como ven, uno ya está casi jubilado y sin embargo tienes que estar al día con esa tecnología, ¿no? Eso, yo soy médico, soy cirujano, ¿no? Pero esto tiene que manejarlo zapatero a tus zapatos. Esto es para ingenieros de sistemas, ¿no? Entonces, sin embargo, ustedes son nativos digitales, ya nosotros no, ya. Entonces, esto ustedes lo deben tener como algo que pertenece a sus vidas, así como sus celulares. La siguiente, por favor. Como ven, ya uno es bastante mayorcito en relación a las capacitaciones y hay algunos reconocimientos que hemos logrado por pertenecer tanto al Colegio Americano, a la Asociación Médica Americana, etcétera, etcétera. Y miren, no es de ahora, hace 20 años, hace 17 años, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Lo que hablamos entonces, al menos en alguna forma, puede ser reconocido. Antes de comenzar la segunda parte, ¿alguna pregunta, por favor? Una pregunta. Emma, ¿estás dormida? Doctor, hay una pregunta. Sí, dale, nomás suelta. Doctor, Milagros, sí, más fuerte. ¿Se me escucha, no? Hola. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Milagrito, no te copio. No se me escucha. ¿Se me escucha? A ver, repítemela tú, Emma, por favor. A ver, habla Milagros, yo repito. Ya.
Ya, no sé si se me escucha, doctor. Ya que mencionó ese tema de la preparación, ¿no? Antes de la cirugía, mi Ajá, duda era, si independientemente del lugar de la cirugía donde se vaya a hacer la incisión, se tiene que desnudar completamente al paciente, porque he tenido la oportunidad de asistir a una cirugía, pero de una extremidad inferior, por ejemplo, y sí, ¿no? Se le tenía a la paciente completamente desnuda hasta que se le ponga el campo quirúrgico y todo eso. claro. Entonces, mi duda era si siempre tiene que ser así, independientemente del lugar donde se vaya a hacer la cirugía, o se le puede tapar al menos, ¿no? Para, para Parte. cirugía compleja, ¿no? O que se necesite una mayor delicadeza, por así decir, de tejidos, indudablemente no puedes entrar si es que no estás completamente desnuda, y no solamente desnuda, sino previamente te hacen bañar, ¿ya? Entonces, además, dependiendo, puedes tener preparación de colon, ¿no? Cuando es una cirugía que va a ser sobre los intestinos, ¿no? O sobre el recto, ¿no? Entonces, cada área de la parte baja a la parte digestiva, ¿no? Requiere una preparación especial. Pero para la parte cerebral, por ejemplo, la parte tiroidea, tú no necesitas esos detalles, pero sí necesitas lo que es común a todos, un riesgo quirúrgico, o sea, una evaluación previa, además de análisis completos que demuestren que estás en condiciones adecuadas. Ahora, ¿por qué es importante esto? No, eh, para darte seguridad para cirugías electivas como son estas de las que ha participado. Sin embargo, eh, tú sabes que todos los días estás viendo sicarios que apuñalan a tal o cual persona y los llevan a los hospitales. Esa es cirugía de emergencia. Ahí no hay una preparación, como se dice. Ahí no, ¿cómo vas a hacer un riesgo quirúrgico para que te metan un chairazo? No. Pero, pero el manejo es similar. O sea, te calatean completo, ¿no? Lógicamente esa parte no la ves, o sea, no la ve el público, pero cuando tú vas a entrar ahí te vas a dar cuenta que con tijeras nomás abren todo, aperturan todo, porque tienes que mirar, ¿no? Si en un accidente de tránsito o en un accidente de motocicleta o de algo, tienes que mirar, no solamente para reconocer, sino para limpiar, ¿no? Incluso a veces se mete un manguerazo ahí cuando están muy cochinos, ¿no? Porque es parte de su seguridad de la recuperación del paciente, ¿no? Eso es lo fundamental. Entonces, yo les decía de que una niña, ¿no? Me refiero a una chica así pura e inocente como ustedes, ¿no? Que nunca se ha mostrado, ¿no? Su cuerpo. ¿Te imaginas que la meten calatita al quirófano, ¿no? Que no enseña ni sus senos, y sin embargo hay 5 o 6 personas adentro, entre hombres y mujeres, ¿no? Que hacen su trabajo, ¿no? Entonces, en ese momento el personal no se da cuenta, pero a ustedes se les hace la observación de que va a salir traumada la paciente, o el paciente, sea hombre o mujer, ¿no? ¿Te imaginas que el hombre, el hombrecito de cualquier edad, va a miccionar y levante el cierre y se enganche el cierre con el pipí, ¿no? Y el fulano que tiene vergüenza de mostrar tiene que estar ahí enseñando el pajarraco, ¿no? O sea, son situaciones y situaciones, ya que tienes que aprender a resolver, ¿no? Y un detalle muy interesante, ¿no? Los hombres somos muy maricones, ¿ya? Lloramos por cualquier cosa. En cambio, ustedes son mucho más fuertes, ¿ya? Y por eso es que van a ver que el esposo llama a la mujer que por favor le pide al doctor que la deje pasar a su señora para que le dé ánimo, ¿ya? En cambio, ustedes solitas se defienden, ¿ya? Disculpen si hay algún moreno ahí, pero los de color serio son más maricones todavía, ¿no? Entonces, así como los choros esos que vienen todos avesados, te golpean y todo, y sin embargo, cuando los capturan, se ponen hasta a llorar, así, algo así parecido, ¿ya? No sé si resuelvo tu inquietud.
Sí, doctor, muchas gracias. No, gracias a ti por tu pregunta. ¿Alguien más? ¿O seguimos con la segunda parte? El instrumental quirúrgico, ¿no?, está en relación, ¿no?, es un inconmensurable material, ¿no?, en número, ¿no?, porque son miles de instrumentos que existen en ese momento, pero que lógicamente se necesitan para determinadas especialidades. El instrumental que se usa para cabeza, para cerebro, es diferente que el que se usa para brazos, para manos, diferente el que se usa para tórax, diferente que el que se usa para corazón, diferente el que se usa para abdomen, diferente para los riñones, diferente para vejiga, diferente para algo, diferente, o sea, cada área del cuerpo humano requiere un equipo especial. ¿Qué es lo que comparten, ¿no?, en todos ellos? Los tiempos de la cirugía, ¿no? Ustedes saben que los tiempos de la cirugía nos van a permitir el poder identificar qué es lo que vamos a necesitar para esa intervención. Y me explico, los tiempos de cirugía, que son 4, ¿no?, son la apertura o la diéresis. Si hay una apertura, tiene que haber un cierre, o sea, la síntesis. Si está vivo el cliente, va a sangrar. Entonces hay un tercer tiempo que es la hemostasia. Y la razón de ser de la operación se llama exéresis. Ya ese es todo el resto, ¿no? Entonces, para cada lugar necesita un equipamiento especial. Si ustedes hablan de diéresis, significa que van a necesitar algo que corte o que seccione, ¿no?, o que permita la separación de manera diferente, ¿no? Cuando ustedes hablan de síntesis, o sea, el cierre, necesitan un material diferente, necesitan sus portagujas, sus disecciones, sus tijeras y el material de sutura, ¿no? En el pasado, el material de sutura era bastante traumático, como van a ver después, ¿no? En cambio ahora, con el avance de la cirugía, lógicamente, ya no traumatiza en exceso, ¿no?, el material de sutura. Estamos hablando entonces de la síntesis. Pero está sangrando el paciente o está sangrando la unidad biológica, ¿no? Y necesitas controlar ese sangrado. Entonces, por eso se llama hemostasia, ¿no? Y debe haber material hemostático, o sea, que te permita controlar ese sangrado para que no te malogre la visión del campo quirúrgico. Porque si sangra y no has tenido la precaución de aplicar adecuadamente tu pinza de hemostática, se te llena de sangre eso y ya no es igual la cirugía, ¿ya? Y finalmente, lógicamente, si vas a hacer una cesárea para sacar un bebé, ¿no? Si vas a hacer una cesárea porque se quedó la parte de la placenta y está que sangra y hay que sacar el útero porque si no se va a morir desangrada, cuando abres a sacar un tumor de ovario o cuando abres a sacar la vesícula o a sacar la hernia o a sacar el estómago o a sacar el páncreas, el riñón, etcétera, etcétera, todo ese sacar es exéresis. Entonces, para cada tiempo necesitas un material diferente. La siguiente, por favor. Como ves, tienes de hemostasia, tienes de disección, tienes de corte, acá, ¿no?, dentro de este conglomerado. La siguiente, por favor. Como ven, es la preparación de una mesa operatoria en la cual es cirugía abdominal. ¿Por qué? O ginecológica, porque acá tiene su separador, su Balfour, ¿no? Equipo de succión, equipo de coagulación, ¿no? Disección, sus hojas de bisturí, etcétera, etcétera, y su material de sutura. Y sus válvulas maleables. ¿Por qué es válvula maleable? Porque la ven que está, ya tiene sus ondulaciones fruto del trabajo, en cambio estas ondas, estas valvas son rígidas, se mantienen, ¿no?, y son duras, ¿no? En cambio esta es menos rígida. La siguiente, por favor.
Cada tiempo entonces tiene su propio instrumental. Si estamos hablando de diéresis, no estás hablando de hoja y mango de bisturí, ¿no? De diferentes tamaños. Si es para cirugía facial, lógicamente un bisturí pequeño. Si es una cirugía abdominal, un bisturí mucho más grande. Dependiendo de dónde es que vas a hacer el corte. Si vas a hacer un corte de arriba para abajo, ¿no? O sea, una cifopubiana, lógicamente vas a necesitar una hoja ancha. En cambio, si vas a hacer tu Fan Steel o tu Rocky Davis, lógicamente ahí no necesitas un bisturí muy grande. Pero ya ingresaste a la cavidad, perdón, ya ingresaste a la primera parte de la piel y tienes que seguir avanzando. Entonces ahí puedes usar el electrocauterio, ¿no? O puedes usar tijeras, ¿no? Hasta llegar a los planos profundos. La siguiente, por favor, estamos hablando de diéresis. Entonces, el final de la operación es la síntesis. Entonces, para la síntesis vas a usar material diferente, ¿ya? Como ves, material para sujetar el tejido, para con tu aguja e hilo y tu porta aguja para poder acomodar la sutura que necesitas. Y como va a quedar una colita larga, tienes que tener una tijera para recortar el material que tienes. La siguiente, por favor. Pero está sangrando el paciente. Entonces tienes que controlarlo con material hemostático, ¿ya? Aquí hemos puesto para material grande, como el clan de Backey, ¿no? O forceps de Backey, ¿no? Entonces, permiten, ¿no? Controlar el sangrado en una menor forma. El de Backey, de cava, lógicamente ese es para una tremenda lesión en la cava, ¿no? O cuando necesitas simplemente cortar sin lastimar para poder hacer una anastomosis vascular término terminal o término lateral, usas estos bulldogs, clan bulldog, para simplemente presionar, pero que no se lastime el vaso, ¿no? Eso es lo importante. Y otros clan para uréter, para pulmón, etcétera, etcétera. O sea, algo que no lastime. La siguiente, por favor. Y finalmente, la razón por la cual ingresan a un quirófano, ¿no? Es para sacar algo que no está bien. Un apéndice, un ovario, un tumor de ovario me refiero, ¿no? O ganglios, ¿no? O una exploración por un herida por arma blanca o un avaliado o un traumatizado. Entonces ahí necesitan todo este material, ¿no? Todo este material para los bronquios, clan de aorta, clan intestinal blando y duro, retractor pélvico, etcétera, etcétera. Ya todo esto se ha modificado, por si acaso. Ya este es un clan duro, ya, pero hay un clan blando, ya, que es este de acá, ya. O para retirar piedras en la vesícula, ¿no? Tienes este forceps, ¿no? Pero también hay otros cuando hacen un degrado uterino para terminar la limpieza, ¿no? De la placenta o de las cosas que hayan quedado dentro del útero, lógicamente tienen que usar unos forceps, ¿no? Lo que en este caso se llaman los Fester. La siguiente, por favor. Y aquí ven lo que les manifestaba. En el pasado, ¿no? Teníamos que introducir el hilo dentro de un orificio de la aguja, ¿no? ¿Se acuerdan de la sentencia que dice más fácil es que un elefante pase a través de este agujerito a que un rico entre al reino de los cielos? ¿Se acuerdan? Ya, pero en este caso no es religioso, sino para que vean, este es una sutura atraumática, o sea que sigue el grosor de la aguja. Pero acá, miren qué tan grueso era este punto, o sea, era un punto anticosmético. Y esto se usaba muchísimos años, desde los comienzos de la cirugía. ¿Ven? Acá.
el orificio es similar y esta es una sutura intradérmica, ¿no? Para que quede así, lineal, una línea nada más. Diferente de esta, ¿no? Que cuando ya es una cirugía muy extensa y los dejan a ustedes para que hagan el cierre, muchas veces por flojera o por cansancio, no hacen un cierre adecuado y les queda esto en esta forma. O cuando es muy extenso y tienen estos clips, lógicamente también pueden usarlo. O a veces llegan a emergencia y la mamita le dice, por favor, no le ponga punto, no le ponga punto, mijito, póngale Steri-Strip. ¿Ven? Y eso es una herida grande que le han hecho la sutura, pero están reforzando con esos drapes. ¿Ya? Y lógicamente hay diferentes materiales ahora que reemplazan, ¿no? Y que permiten el no usar material para suturar. La siguiente, por favor. Hagan las preguntas nomás, no se preocupen. ¿Ah? Y esto es para enseñarles, ¿no? De que a partir de las 3 de la mañana ya ustedes son los reyes en la emergencia, ¿no? Porque el residente se va a dormir, ¿no? Y el asistente ya está durmiendo de temprano, ¿no? Y entonces, ¿quién va a atender a los heridos que llegan? ¿No? Lógicamente, si llega alguien algún herido que ya sobrepasa su capacidad de ustedes, de conocimiento, ya tienen que despertar al residente y al asistente, ¿no? Pero si es una herida simple, pues van a poder solucionarla. Entonces, ¿qué es lo que necesitan saber? Necesitan saber dónde está el material y qué material vas a usar. ¿Ven? Aquí está todo. Tienen sus sueros, sus anestésicos, sus guantes, sus gasas, sus equipos, ¿no? Y el material de sutura, ¿no? Entonces, como ven, tiene que chequear eso de arranque si es que quieren aprender a hacer suturas, ¿ya? Y preparar para cosas simples, para una curación simple, ¿no? Su campo estéril y colocan su instrumental que pueden necesitar para cualquier curación, ¿ya? Y traen hacia abajo la parte de arriba del cobertor, ¿no? Del campito, y está libre eso, y sin contaminar, ¿ya? Entonces, en esa forma pueden trabajar como a velocidad, ¿ya? Y tiene todo ese instrumental, ¿ves? Su hoja de bisturí, su tijera, sus pinzas de disección, ¿ya? Su material hemostático y su espéculo nasal y su pinza de disección y una pinza de disección un poco más ancha. ¿Ven? Tienen todo y además su gasto, ¿no? O sea, como les digo, a partir de las 3 de la mañana ya ustedes son los reyes ahí en las emergencias. Así que a prepararse. La siguiente, por favor. Este es en cuanto a una emergencia. ¿Qué es lo que tienen que aprender en relación a cómo ganar un poco más de dinero? ¿No? O sea, si es que usualmente ustedes no van a hacer esto en emergencia. Llegue el paciente así, esté un poco cochino, limpia un poquito y le mete su punto, ¿no? Pero en un consultorio privado, ustedes no van a poder exigir una buena cantidad de dinero por algo que a ustedes lo han hecho mal, ¿no? Entonces, ahí sí van a tener que hacer todos estos pasos, ¿no? Hacerle su limpieza, colocarle con su agujita fina, su anestesia y la labia, ¿no? Todo esto es una parafernalia, ¿no? Para ustedes mismos preparan su material, su cochecito de curaciones, ¿no? Y mientras van tranquilizando a su paciente, ¿no? Él va a estar feliz de no sentir nada. Con una aguja delgada colocan, ¿no? Una 25, 26, colocan la anestesia, le dicen, va a arder un poquito, es todo lo que te va a molestar, y es verdad, ¿no? Es todo lo que le va a molestar, ¿ya? Entonces, pueden cobrar, ¿no? Algo adecuado. Entonces, diferente que acá, si es que lo hacen así a la chacra, ni 10 soles les van a querer dar. En cambio, en su consultorio, si lo hacen todo con toda esta parafernalia, pueden sacar más de 100, ¿no? Y les van a pagar, sin problema, ¿no? La siguiente, por favor. Y de la patología más frecuente en consulta, los uñeros. Entonces, si van a un hospital,
les enseñan a sacar los uñeros así a lo bestia, ¿no? ¿Ya? Pero cuando se trata de ganar un poquito más de liquidez, ¿no? Como ven, los hombres somos recontra cobardes, entonces hay que saber aplicar en una sola, ¿no? Lógicamente tiene que ser silocaína sin adrenalina, ¿no? Y con una aguja delgadita, ¿no? Para que no vaya a sentir y tienes que sujetar el pie porque sea hombre o mujer lo retrae. Entonces hay que ajustarla. ¿Para qué? Para no tener que hincarlo varias veces. Se hace el procedimiento y ¿cómo lo culminas? Como ves, le colocas su trapito, ¿no? Y al final lo haces bonito, ya tienes que tener preparada tu venda chica, ¿no? Que si necesitas recortarla, la recortas, ¿no? Para que se vea bonito, pues, ¿no? Y entonces ahí sí puedes cobrar bien, ¿ya? Si no, no te van a querer pagar y encima puedes ganarte una bronca con el paciente. La siguiente, pero ahora vayamos a nuestra universidad. ¿Ven? ¿Qué es lo que ha hecho la pandemia? Ha fregado todo esto. Pero ¿por qué si antes operábamos perros, ¿no? ¿Qué pasó? Las redes sociales, un desalmado, se puso a grabar una cirugía y la lanzó a su Facebook, no sé a dónde. La Sociedad Protectora de Animales vino al día siguiente, rodeó el laboratorio de técnica quirúrgica y no quiso moverse hasta que no saquen a todos los perritos, ¿ya? Entonces, esa es la consecuencia de las redes sociales, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? La siguiente, por favor. El tremendo animalón se hizo en un pequeño... ¿A dónde está la unidad biológica? No se le ve, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Ese es un conejito, ¿no? O un cuisito, principalmente conejos, tienen una mejor estructura, ¿ya? Pero ya la diferencia fue brutal, ¿no? El conejo es un animalito que come pura hierba, no la que ustedes consumen, sino su hierbita, su alfalfa. La de ustedes es de otro tipo, de otra variante, humeante, ¿ya? Entonces, eh, como comen solamente hierba, cuando ustedes los abren, no tienen un olor poco agradable como tenían los perritos. Los perritos comen cualquier cosa, ¿no? Y más, los perros que traen acá son perros callejeros, ¿ya? Entonces, lleno de pulgas, lleno de garrapatas, ¿no? Cuando los abren y abren el intestino lleno de tenias. En cambio, el conejito no tiene ningún gusanito, ¿ya? Y la caquita son bolitas del material de hierba que han comido. Entonces, ustedes pueden trabajar con comodidad, ¿no? Para hacer las anastomosis gastrocolónicas, porque el intestino de ellos es muy delgadito. Pero el colon no solamente es limpiecito, sino también tiene el grosor suficiente para que puedan hacer anastomosis, ¿no? O suturas, perdón, intestinales, y que todos participen. O sea, en una anastomosis de más o menos 3 o 4 centímetros, todos los 5 o 6 miembros pueden hacer unos 3 o 4 puntos y en un material que necesitan tener delicadeza, ¿no? Entonces, o sea, cada cosa trae su propio beneficio. La siguiente, por favor. ¿Pero qué ha pasado? Vino el coronavirus y fregó todo. Todo ese entrenamiento, no, la siguiente. Todo ese entrenamiento que ustedes estaban obligados a hacer, se vino al carajo. Entonces, por eso les digo que en emergencias de los hospitales es donde ustedes van a aprender lo que se ha tenido que dejar de aprender en estos periodos de los casi 3 años de pandemia, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Lo que hemos hablado es de la cirugía que ustedes van a realizar aquí en el laboratorio de técnica quirúrgica, pero en los hospitales donde van a asistir, eso ya no se hace, salvo que sea en emergencia y cuando hay muchos heridos, ¿no? ¿Qué se va a hacer? La cirugía laparoscópica, ¿no? Que eso es lo que se ha avanzado, ¿no? Para poder extirpar. Y eso es lo que ustedes van a hacer en su consultorio privado. Entonces, consiste en introducir gas, ¿no? Para distender el abdomen, en este caso en la laparoscopía, y
introducir unos trócares que les permiten visualizar, ¿no? Sin lastimar. Ya aquí se ve una cosa bien bonita, pero muchas veces son adherencias por todos lados. La siguiente, por favor. Para cirugía abdominal superior, vesícula, hígado, estómago, es diferente la colocación de los puntos que para una cirugía pelviana. ¿Ya? La siguiente, por favor. ¿Ven? El material para la laparoscopía ya es diferente. Todos son tubitos largos con puntas diferentes. ¿Ya? Entonces, todo esto es el cambio. Y eso no es todo, sino que están viendo de que se hacen varias incisiones, pequeñas sí, pero se hacen varias. En cambio, este es un aparato, ¿no? En el cual con una sola incisión un poco más grande puede hacerse todo. Se introducen las cánulas, ¿no? Y permiten pues una cirugía similar a la que han estado viendo, pero a través de un punto único, ¿ya? Entonces, y eso es lo que los niveles en los cuales ustedes tienen que ir avanzando para ser unos expertos en el uso de la laparoscopía. La siguiente, por favor. Como ven, aquí se están haciendo laparotomías exploratorias, en este caso probablemente por un embarazo ectópico o un tumor que se necesita visualizar bien y ver si es que se puede sacar seguramente en una mujer joven, sin hijos, ¿no? Y que tiene algún tipo de patología tumoral, sea fibromas, para poder sacárselos y que la mercadería se mantenga inalterable cosméticamente por afuera, ¿ya? Como ven, esto es una laparotomía exploratoria o una laparoscopía exploradora. La siguiente, por favor. Ahí tienen arriba en un modelo para extirpación de la vesícula, como ven, 2 láminas, y otro para extirpación de embarazo ectópico o rotación de quiste ovario, etcétera, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor. Igual, este es para la zona baja, ¿no? Y este es para la zona alta, ¿no? Y como ven, en las operaciones convencionales se mira al paciente, se mira la herida operatoria. En la laparoscópica se mira las pantallas de televisión, ¿no? O los monitores. Una gran diferencia, ¿no? Pero acá pues está en tamaño grande, en cambio acá es en chiquito. ¿Ya? La siguiente, por favor. Diferentes modelos de control del sangrado. En este caso, acá está el Bobby para poder cauterizar, ¿no? La arteria y vena pendicular. Este es un apéndice. O esta ligadura que también se puede usar. La siguiente, por favor. Y lo que hasta este momento no llega, pero con los nuevos hospitales indudablemente va a llegar, la cirugía robótica, ¿no? Con Da Vinci de última generación, etcétera, etcétera. Y la cirugía robótica implica que el cirujano ni siquiera está mirando la pantalla, sino está mirando el robot Da Vinci, ¿ya? Y la o el ayudante es el que coloca los trócares en la posición que le va indicando, ¿no? Y con la seguridad necesaria, ¿ya? La diferencia es que el cirujano puede estar acá en el Perú y el paciente puede estar siendo operado en Rusia, en Estados Unidos, en Canadá, en México, en España, Alemania, Inglaterra. Esa es la cirugía, la telecirugía, ¿ya? O sea, una cirugía remota. La siguiente, por favor. Como ven, son otras imágenes en la cual se ha transformado totalmente, ¿no? El quirófano. Los cirujanos están en unas pantallas viendo lo que está sucediendo dentro del paciente y ellos acá están manipulando los brazos
para que hagan la intervención quirúrgica. ¿Ven? Es diferente, ¿no? Y en cirugía robótica lo que se está perfeccionando son estos disectores o sectores, ¿no? Para mejorar la eficacia de la técnica. La siguiente, por favor. Esperemos que lleguen pronto estos robots. Este es parte del equipo, ¿ya? La siguiente, por favor. Y esto ha sido todo. ¿Alguna pregunta? Si en caso ha quedado alguna duda. Y muchas gracias por haberme permitido comenzar temprano, ¿no? Porque en una hora vamos a tener que comenzar otro tipo de actividad académica. Emma, despierta. Doctor, parece que no hay dudas. No hay preguntas. Excelente. Qué bueno, qué bueno. Cualquier cosita estamos a sus órdenes. Y es bueno que guarden la presentación. Falta mucho ahí presentar, ¿ah? Por si acaso, ¿no? Por ejemplo, las maestrías, en qué consisten los doctorados, qué es lo que da el gobierno, dónde pueden postular, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, en la clase de la aparatomía ahí vamos a tratar de hacer un poquito más de eso para que conozcan, ¿no? Porque a nosotros nadie nos dijo eso, ¿no? Y entonces es nuestro deber como docente el poderles brindar la información. Porque ustedes lo que están en el celular, disculpen la hueveando, ¿no? ¿Ya? Entonces necesitan al menos hacer alguito de introducción en cómo está el mundo, ¿no? Y qué se están perdiendo, ¿ya? Vamos a tratar de traerles unas láminas porque todas las semanas hay actividad, ¿no? De diferentes, de las principales escuelas de negocios, para que vayan y aprendan mejor, ¿no? ¿Y qué es lo que significa hacer una maestría, hacer un doctorado, ¿no? Académicamente y desde el punto de vista empresarial. ¿Ya, muchachos? Muy bien, ha sido un Sí, gusto doctor. y muchas gracias también por su atención. Nos estamos viendo. Gracias a usted, A doctor. ustedes. Muy bonita la clase. Doctor. Cuídense. Buenas tardes, doctor. Chao, muchachos, chao. Disculpe, voy a tener que desconectar porque tengo otra actividad en un rato. ¿Ya? Muchas gracias, disculpen. Gracias, doctor. Gracias, doctor.